La economía hoy en Argentina. Dale. Yo trabajé en Citibank, Deutsche Bank, Bank Boston, Unión de Bancos Suizos y JP Morgan. Más o menos por mis ojos han pasado cuentas de no menos de 20.000 millones de dólares en total. De empresarios, farándula, periodistas, deportistas. Nunca, pero nunca vi una cuenta de un político. Nunca. Siempre fue, es decir, por un lado uno siempre dice la corrupción pública, pero lo que estamos hablando, yo por lo menos mi experiencia es 100% corrupción privada. ¿Qué aportó hoy Hernán Arbizu? Dio documentación, nombres, números de cuenta, empresas que habrían lavado dinero. Las empresas involucradas aquí son Nordelta, Grupo Clarín, Ledesma, Autopista del Sol, Edenor, Petrobras Argentina y Sideco. ¿Quiénes eran mis clientes? Bueno, los que denuncié que está el Grupo Clarín. Ahora te voy a mostrar una carta muy interesante que envía una tal Ernestina Laura Herrera de Noble a JP Morgan pidiendo por favor una transferencia bancaria. ¿Se sabe el monto de transferencia que le encontraron o que dice Arbizu que hizo Ernestina Herrera de Noble? 194 millones de dólares. Sí, ahí sí que hay que tener bóvedas, para tener 190 millones de dólares. El banco me pagaba el salario y por cometer ilícitos, obviamente, era ayudar a evadir impuestos y en el que era tan bueno el servicio que el cliente que necesitara lavar dinero también lo ayudábamos. La denuncia que hizo Arbizu, ex directivo del JP Morgan, acerca del lavado de dinero del Grupo Clarín. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. Y mintiendo, como miente, acusando a gente inocente. El señor Aranda dice que es inocente. Nunca se presentó para decir, miren, yo soy inocente, investiguenme, así después le puedo desmentir a Arbizu. Nunca lo hizo eso. Mira, Alfonso Pratgay no solo lo sabe como, es decir, él no estaba en mi unidad de negocio, pero yo sé perfectamente qué hacía él sabe perfectamente qué hacía yo, es decir, la unidad de banca privada. Es más, y él cuando se va del Banco Central pasa a administrar el dinero del, bueno, ahora la difunta Amalia Fortabat, que el dinero estaba en Unión de Bancos Suizos. Quiero imaginar que la señora Amalia, es decir, la asociación de Amalia Fortabat tiene todo el dinero en blanco, porque bueno sería que encima un diputado esté administrando dinero en negro. La respuesta es lo sabe, si te cabe alguna duda. ¿Hay que preguntarle a Pratgay entonces? Hay que preguntarle a Pratgay. Hernán, rápidamente y sintéticamente reaccionaron bien los mercados, según los medios de comunicación, a la apertura de Macri con Pichetto. ¿Quiénes son los mercados? Mirá, los mercados son los amigos del gobierno, ¿no? De la misma manera que vemos al fondo que está financiando la campaña de Macri, porque le conviene que siga Macri, los mercados actúan absolutamente de la misma manera. Igualmente, el riesgo país bajó en la mayoría de los países emergentes. En Argentina, en porcentaje, bajó menos de lo que bajó en el resto de los países emergentes. ¿De qué viven los mercados? Y de países como Argentina, de emitir deuda, de timbearse. Y por qué, lo importante, ¿por qué quieren que siga este gobierno? No porque están expuestos a Argentina y pueden llegar a perder dinero, para seguir ganando más dinero. ¿Cuántas personas hay detrás del mercado, de lo que se dice el establishment? Y ¿son pocas, son muchas? Las que ganan en serio. En relativo son pocas personas. O sea, son pocas personas que viven del pueblo, de los pueblos, de distintos pueblos. Sí, sí. Bueno. Y muchos hoy son funcionarios de economía del gobierno, ¿no es cierto? Miguel, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Alegría estar. Muchas gracias en serio por venir. No, a los tres, primero, es un gusto, Mercedes, también que estés acá. Gracias. Bueno, contame un poco, hoy salió la inflación 3.1, dice el gobierno que están contentos porque es una inflación baja, digamos, ¿no? Bueno, lógicamente ellos miran la tendencia, este es el segundo mes que baja, ¿no es cierto? Pero también esto acumula más de un 57% en términos interanual, y esto es desde el 91 que no ocurría. Es el más alto interanual del gobierno también, con lo cual yo digo, el tema es preocupante. Y lo más preocupante, ¿sabes qué es? Que habitualmente se asocia, ¿no es cierto?, el tema inflacionario con el tema dólar. No ha habido casi variación del dólar, se ha mantenido a 46, y alrededor de 46, ¿no es cierto?, fluctuando, y sin embargo la inflación tiene este número. Por lo tanto, digo, hay un tema... Hay que comprar dólar que está barato. por ejemplo. Hay que comprar dólar que está barato. Ahí está la inflación, acumulada 57,3%. Ahí está, 57,3%, a esto me refería, ¿no? Mercedes, ¿qué decís de eso? No, es un poco, está bien el argumento, además, digo, tenés un año y medio, más de un año de recesión, desplome del consumo, un dólar estancado, esta estabilidad, entre comillas, digo yo, y tenés un valor en términos anuales de la inflación
Y si uno analiza hacia adentro del índice, un 70% del transporte, 65% en alimentos, es una locura y afecta, esto golpea mucho más al sector más vulnerable, ¿no? Ahí está alimentos, el 2,4% en abril, 21,6% en acumulada y 64,9% claro. Por arriba del 47 del año pasado. Exactamente, como dice Miguel y como dice Mercedes. Hernán. No, recordemos que año a año es 57%. Y justamente año a año es el anuncio, es decir, hace un año se hizo el anuncio del fondo, por el cual se otorgaba el crédito stand-by, que uno de los objetivos era controlar, tomar la inflación. ¿Y? Y bueno, ahí estamos, 57%. ¿Pero qué hace el fondo entonces? ¿Para qué pone metas y después no se cumplen? Bueno, ese es uno de los planteos que va a tener que hacer el nuevo gobierno. Pero cuando no las cumples, las cambia. A ver, acá hace un mes teníamos techo, teníamos piso, no se podían usar los dólares del central para mantenimiento de... Lo echaron a Caputo por eso. Lo rajan acá y además cambiaron. Ahora no tenemos piso, no tenemos techo, se siguen usando los fondos, ¿no es cierto?, y las reservas para mantener el tipo de cambio como único argumento electoral económico. ¿Vos seguís siendo radical, Miguel? Absolutamente. Coordino la Comisión de Economía. ¿Radical de cuál? ¿Cuál de todos? Nosotros estamos apoyando en estos momentos el Frente La Baña con Urtubey. Está bien. Está bien. Otra cosa, Tomás, digo, también nosotros tenemos que tratar de no mirar fotos, ¿no? El gobierno nos muestra fotos sin mirar la película. Y la verdad que lo que está pasando ahora, pensemos en esto en las marchas y contramarchas del Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dijo al gobierno, yo te doy plata para que vos, digamos, salgas del cuco del riesgo del default y estabilices un plan de estabilización de las principales variables de la economía. Esto es tasa de desempleo, tasa de interés y tasa de inflación. Hoy, con el 70% del total del préstamo ya otorgado a la Argentina, estamos hablando de 38.000 millones de dólares, todo eso, digo, el gobierno lo ha tenido y no ha hecho nada. ¿A dónde está esa guitarra? Y lo peor de todo, para que te termino, Tomás, lo peor de todo, y que esto va a tener que aclararlo el Fondo Monetario, es que ahora permite que se financie la fuga de capitales en la Argentina. Eso es lo más grave, en contra de su estatuto. Han violado el estatuto cuando otorgan la cifra, la más alta en toda la historia del fondo, y violan el estatuto con este tipo de, llamarle, permisos y hasta de las modificaciones. El staff, de hecho, abre el paraguas y dice, bueno, estamos tomando esto en consideración, pero hacen trascender que todo se hizo, toda definición se hizo por presión de los Estados Unidos sobre sus representantes. Hernán, quería preguntarle, Hernán, más que la fuga, porque eso está un dato que termina después, la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuánta plata ganaron los mercados en estos 3 años de Macri? Y mirá, es decir, no sé, no sabría decírtelo, lo que sí te puedo decir... Pero la fuga, por ejemplo, pero hay un problema, pero no solamente los mercados que estamos hablando la mitad del endeudamiento, la fuga. Claro. Digo, ya estás hablando de 75.000 millones de dólares, es una principal ganancia de los mercados. Problema, obviamente con la contracción del PBI, como estábamos hablando antes, se contrae la generación de riqueza. Es decir, hay menos generación de riqueza. Y a su vez, esa generación de riqueza que se sigue generando, se monopoliza en muy pocas personas, en el negocio, como pasa en los países africanos, que tienen los ultra ricos y los ultra pobres, no hay término medio. Y esos que todavía pueden tener la capacidad de generar riqueza, que son riquezas de un tamaño enorme, y de la fuga de divisas. Después ese dinero es el que se va del país. Lo tenemos que decir, 80.000 millones de dólares más o menos es lo mínimo que se ganaron los mercados en estos 3 años. Yo no sabría decirlo, porque además bueno, hay un problema. Cuando hay incertidumbre y cuando hay volatilidad, muchos pierden, pero unos pocos ganan. Y la volatilidad que tiene la deuda argentina y las acciones argentinas con incertidumbre, y de nuevo, hay muchísimos que se han llenado de dinero. Pero además toda esa ganancia es a costa de la economía real. O sea, se privilegian las tasas que son absolutamente imbancables, incompatibles con la economía real, y vos tenés situaciones tan insólitas como que una empresa productora como Arcor pierde 1.000 millones en el ejercicio 2018 y tenés un banco, como cualquiera de los que sabemos a cuál nos referimos, que gana 15.000 millones. El presidente del Banco Central tiene que pedirle a Deva y Abra que no den a conocer el ejercicio, porque precisamente es una vergüenza. Un segundo, Juancito, dame un segundito nada más, porque me están diciendo, miren la foto esta, por favor, a pleno, Jorge, ponela, mirá la imagen. Mirá el abrazo que le da Macri y al resto de la mano. Al resto bien fría y con Mauricio Macri. ¿Qué representa Lagarde en esto para vos, Hernán? Vamos por los 3, pero para vos, Hernán, dale. Mirá, vamos a poner al lado que yo fuera un administrador de un fondo, ¿no es cierto? Y por lo general, te genera incertidumbre, porque claramente las medidas no las toma el gobierno. Está totalmente atado. Para que te des una idea,
un juez quiere allanar una oficina del FMI en Argentina y no lo puede hacer porque tiene inmunidad diplomática. Es decir, hoy un juez quiere allanar el Banco Central y va, hay una puerta donde está la oficina, que de hecho está en el fondo, que tiene una oficina del Banco Central, a esa oficina no puede entrar. Claro. Y además no paga impuestos. Es como una embajada, digamos. Lagarde no paga impuestos, por ejemplo. Los funcionarios no pagan impuestos. Miguel. Pero además, políticamente, ¿cómo no va a estar Lagarde contenta si le ha dado un protagonismo que hasta este momento el fondo no tenía? A ver, estaba prácticamente, no digo sin trabajo, estaba asistiendo a muy pocos países de envergadura muy pequeña, y de pronto 57.000 es más que toda la suma de todo el resto. Qué buena mesa está, en serio, nos están abriendo la cabeza a los tres, la verdad que es buenísimo. Juan, hacer una pregunta a Mercedes, si podés. No, sí, tanto Mercedes como Arbizu. El nivel de fuga que tiene la Argentina, ¿a qué países del primer mundo se asemeja? Por ejemplo, si comparamos la fuga que tiene China con la Argentina, ¿qué porcentaje tenemos? Bueno, Argentina, a pesar del blanqueo, que dicho sea de paso, me gustaría, ¿qué están haciendo con el blanqueo? No hay tiempo para explicarlo, pero Estados Unidos hizo algo parecido. Otro programa habría que dedicarse a hablar del blanqueo. Sí, no, vamos a hacer de nuevo también. Digamos que hay 300.000 millones de dólares de argentinos en el extranjero sin declarar ante la FIP. China tiene alrededor de 700, digamos 800.000 siendo generoso. Es decir, Argentina, que la economía comparada con la economía de China no existe, prácticamente tiene la mitad de evasión imposible. Nosotros habíamos hecho un cálculo. Sí. Si cobrases bienes personales a los que blanquearon, que no pagaron antes ni pagan ahora, hubieses evitado el tarifazo en la Argentina. Increíble. Son Además, unos 100.000 millones de paradójicamente pesos. hay más fondos afuera ahora que antes del blanqueo. Bueno, hoy está muy bueno esto. Le pido mil disculpas. Tenemos tanda de 5 minutos y tienen 1 minuto cada uno después de la tanda. ¿Le parece? Y cierran ustedes el programa. Y vamos a constituir de nuevo esta mesa porque está fantástico, en serio. Nos vamos a la tanda, dale. $2.400 millones se fugaron en abril, me lo decía Juan recién Alonso. ¿Qué pasa con esa fuga? ¿Es peligrosa para el país? Mira, es peligrosísima porque el Estado tiene dos formas de financiarse. O recaudando impuestos, o por cada peso que no recauda tiene que endeudarse. Por lo cual afecta directamente a los números del Estado. Además, mucho del dinero que está en el extranjero sin pagar impuestos, después compra la deuda argentina. Por lo cual Argentina se endeuda porque José no paga impuestos y encima después le tiene que pagar intereses porque José es acreedor de la deuda. Lo hemos visto en el 2001 con todo el canje de deuda. Había muchísimos argentinos evasores que eran los que estaban, es decir, obviamente no aparecen, los bancos renegocian por cuenta y orden de ellos, pero son ellos mismos. Miguel, ¿algún dato sobre la realidad actual, la actualidad? Hoy se ha conocido, ¿no es cierto?, los datos de inflación. Lo importante es darnos cuenta de que el dato frío del índice general no dice nada. Lo bravo es la inhomogeneidad que ese dato tiene atrás. Me tocó estar reunido con el dueño de posiblemente el mayorista que más consumos vende en Argentina, y comparábamos la revista que le entregan a los que visitan este mes y con la misma del año pasado. Todos los consumos populares 120, 130% arriba, y estoy hablando de yerba, fideo, etcétera. Es decir, que claramente el proceso de desigualdad, el proceso de injusticia social que se va dando, se ha profundizado en este tiempo. Mercedes. Aclararte además que en los últimos 2 meses se fueron de la Argentina $12.000 millones, o sea, el último préstamo del Fondo Monetario se fugó. Digo, eso como dato a lo que vos decías, Juan. Y por otro lado, tenés una realidad que se ve en la gente que golpea y golpea fuerte con 2 indicadores súper nocivos, que son la alta inflación y el alto desempleo. Hoy hay 3.200.000 personas con problemas de empleo y además se genera empleo y precario. Con lo cual digo, esta realidad que golpea a los argentinos es un gobierno, por eso digo que veamos la película entera. Hoy es un gobierno que no asegura el acceso a los alimentos a los argentinos, tener el plato de comida en casa. Esto es lo que es ese gobierno. Como lo dieron los números, ¿no? Y mató tres, nosotros hablamos siempre de los motores de crecimiento, que son el consumo, las exportaciones y las inversiones, que esa lluvia nunca llegó. Mercedes, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Hernán, un gusto, en serio también. Muchísimas gracias, en serio. Nos vemos el martes que viene, a las 10 de la noche. Viene Julián Guarino con Recalculando.